Damos gracias a Dios por la vida de todos aquellos que se unen en la transmisión, ya sea que estén en tiempo real, lo vayan a revisar durante el estudio de la semana. Damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Estamos listos para la parte estelar de nuestro servicio, que es Amén. la palabra del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, por favor, vamos a orar por el estudio del día de hoy. En su lugar, incline su cabeza, incline su rostro, por favor, cierre sus ojos. Y decimos: Señor Dios Todopoderoso, damos las gracias en esta hora que estamos reunidos, Señor, por esta gran oportunidad de estar viviendo juntos como iglesia, Señor. Te damos las gracias y te pedimos, por favor, que tú ilumines nuestro rostro, ilumines nuestro entendimiento. Sí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos dé la revelación de tus escrituras, Señor. Porque esto lo hacemos para tu gloria y tu honra, porque solamente tú eres digno, Señor. Y lo hacemos para conocerte cada vez mejor. Sí, Señor. Para nosotros ser de esta manera fieles a tu palabra. Amén. Te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Maestro Jesús. Amén. Lo decimos. Amén. Pues bueno, vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que dé la revelación Amén. y que nos dé el entendimiento de su palabra. Amén. Y antes de pasar al estudio del día de hoy, quiero que hagan un ejercicio. Cierren sus ojos e imaginen por un momento lo que ustedes esperan, lo que creen que va a ser llegar ese momento delante de Jesús. Y vean a Jesús, imaginen, como si lo tuvieran ustedes de frente. Graben ustedes esa imagen, porque esto nos va a hacer utilidad en el servicio de hoy. ¿Ya tiene grabada esa imagen? ¿Ya piensa cómo será ese momento donde usted esté de frente a Jesús en su presencia? Muy bien. Vamos a estudiar la palabra del día de hoy. Se llama La apariencia de Jesús. Y el libro que vamos a leer el día de hoy es el último de la Biblia. Es el libro de Apocalipsis. Y vamos a estudiar capítulo 1, versículos del 10 al 19. Repito, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 10 al 19. Vamos a leerlo. Y dice de la siguiente manera: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ese es el texto que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a recordar primero cuál es el contexto. Como nos dice el libro desde el versículo 1, esta es la revelación de Jesucristo. Del griego significa Apocalipsis. Por eso es que este libro se llama Apocalipsis. Significa revelación, manifestación. El término que nos da, el término Apocalipsis, el significado que nos da es de quitar una venda de los ojos. Es una palabra profética que va a enviar el Señor Jesús a través de Juan. ¿Pero qué Juan es esto? Por lo general el consenso y lo que todos piensan es que es Juan el discípulo amado. Es Juan el apóstol. Hay muchos Juanes a lo largo de la historia, pero lo que se piensa es que es este, el discípulo amado, el anciano, que en este momento es el único de los apóstoles que ha sobrevivido, que tiene vida, porque todos los demás han sufrido martirio, han sufrido persecución. El libro, o la carta del Apocalipsis, fue escrito entre los años 90 y 96. En este momento ya ha pasado la persecución más dura del primer emperador, que era Nerón. Pero en este momento, ¿qué es lo que pasa? Que hay otro emperador romano
que otra vez está haciendo persecución a la iglesia. ¿Sabe qué emperador era? Se llama Domiciano. Domiciano está haciendo persecución a los cristianos. Y a Juan lo que le pasa es que lo empiezan a perseguir, lo apresan. Pero en lugar de condenarlo a muerte, lo mandan a una isla donde hacían los presos trabajos forzados, que es la isla de Patmos. La isla de Patmos está en Grecia y desde esta isla es donde Juan escribe esta revelación. Y esta carta está pensada originalmente para ser dirigida a 7 iglesias. 7 iglesias en el territorio romano de Asia. ¿Qué dijimos que era una carta qué? Profética. Es literatura apocalíptica. Y precisamente tiene su nombre por el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis no es el único texto que tenemos de poesía o de texto apocalíptico. Tenemos también episodios en Daniel, en Ezequiel, y es justamente un lenguaje muy simbólico. Y es por eso es que mucha gente, por un lado le fascina, y a las otras personas les da miedo, les aterra, ¿no? Como cuando ahorita dijimos, vamos a estudiar el Apocalipsis, y ellos así, ¿es en serio Apocalipsis? ¿No? Porque nos da miedo. Pero tenemos que confiar en el Señor, que Él tiene un propósito para todos los estilos que incluyen en su libro. Y el día de hoy vamos a estudiar esto. Vamos desde el capítulo 1, versículo 1 para entender el contexto, y nos dice de la siguiente manera: la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cuándo debían de suceder? Pronto. Es una carta diciendo lo que está pasando en estos grupos de iglesias, lo que va a pasar pronto, pero también lo que va a pasar hacia el futuro. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el que creemos que es Juan el apóstol, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Él se dedica a predicar lo que él ha visto de primera mano. Sabemos que de Juan tenemos un evangelio, tenemos epístolas, y él ha hecho eso, ir predicando por las distintas regiones lo que él ha visto de primera mano. Dice el versículo 3, y este versículo nos va a decir cuál es la importancia de leer este libro de Apocalipsis. Dice, bienaventurado, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Otra vez el término es, versículo 3, es bienaventurado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una promesa de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor Jesús, que si usted lee y oye las palabras de la profecía y guardan las cosas, retienen el conocimiento de lo que usted está leyendo en este libro, va a ser bienaventurado, va a haber bendición. Y esto es desafortunado porque hay distintas iglesias que omiten totalmente el estudio de este libro de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se están perdiendo una bendición del Señor. Dice el versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí nos dice cuál es el destinatario. El destinatario original son 7 iglesias que están en la parte asiática del Imperio Romano. Pero aquí vamos a ver un saludo compuesto de varias personas. Nos mandan gracia y paz. ¿De quién? Del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que era, el que es y el que ha de venir? Dios Padre. Justamente en este momento Juan juega con ese concepto que tenemos del Antiguo Testamento. Yo soy el que soy. Yo soy el que era y el que soy. ¿Quién nos dice de esa manera? El Padre, Adonai. Y justamente aquí nos dice Juan, gracia y paz del que es y que era, y también nos dice el que ha de venir. Amén. Saludos desde el Padre y de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro sumamente simbólico.
Los 7 espíritus delante del trono de Dios se refieren a un estado de perfección y de plenitud. El 7 constantemente en la Biblia va a hacer referencia a eso, plenitud y perfección. Y es algo muy curioso, para entender el Apocalipsis hay que estar muy claros y muy conscientes de lo que es la historia del Antiguo Testamento. Hay gente que ha dicho, ya el Antiguo Testamento no está vigente, y hay gente que ha ido al extremo de decir, es más, por mí fuera, quémenlo, sepárenlo y nos quedamos con el Nuevo Testamento. Porque ya, está abolido, no está vigente y eso está totalmente olvidado. Y gracias a Dios que esas herejías no han prosperado, porque nos quedaríamos sin el completo entendimiento de la palabra del Señor. Y vamos a encontrar cómo el Apocalipsis es el ejemplo de eso. Es un libro que está al final del Nuevo Testamento, pero va a tener muchísimo simbología, significado y muchísimas referencias al Antiguo Testamento. Específicamente en este versículo nos habla de un pasaje que es en Isaías 11 y 2. Y dice de la siguiente manera, Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de Yahvé. El Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia y de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Yahvé. Nos está diciendo 7 características. ¿Son 7 espíritus distintos? No, son 7 cualidades que tiene el Espíritu Santo. Los 7 espíritus que están delante de Dios es un saludo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, primero dice, bienaventurados los que leen, gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, el Padre, de los 7 espíritus que están delante de su trono, del Espíritu Santo, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí en este momento en el Apocalipsis, la Trinidad se hace presente y la Trinidad está mandando un saludo directamente a nosotros, mortales, que te recibimos la palabra. Y justamente el término que utiliza Juan, utiliza toda la doctrina, el principio de la doctrina que hemos estado viendo. Por cuanto Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y esta es una alusión a su sacrificio en la cruz. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, aquí es importante hacer una aclaración. El término original en griego dice que nos hizo basileia, que es reino, soberanía, y nos hizo Jereús, que es sacerdotes. La Reina Valera lo separa y nos dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero cuando usted junta estos dos términos en griego, basileia y Jereús, no es reyes y sacerdotes. El significado más correcto es un reino sacerdotal o reino de sacerdotes. Por ejemplo, la Biblia Peshitta lo traduce de esta manera: y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. Amén. O nos dice la Nueva Traducción Viviente: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y poder por siempre y para siempre. Amén. Es importante porque cambia un poquito de ser de reyes y sacerdotes. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, no es que nos haya llamado a ser reyes a todos. Nos manda a ser un reino de sacerdotes. Todos nosotros, al momento de que tenemos un contacto directo y tenemos acceso a través de Jesucristo, Dios el Padre, eso nos convierte precisamente en sacerdotes, en linaje escogido. No es que todos nosotros vayamos a ser reyes de todo. Es un reino, un reinado de sacerdotes el que Jesucristo ha venido a llamar. Amén. Amén. Y dice el versículo 7, gloria a Dios, vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Dice el versículo 7, y he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén, sabemos que significa sí, que es una manera de decir sí, es un hecho, está consumado. Pero aquí la traducción, este versículo empieza con un término
que se lee como jorao, y no es he aquí. El término y la traducción más correcta de este versículo es mira, ve, percibe. Lo que significa es presta atención, date cuenta. Es lo que nos está diciendo la palabra. Date cuenta, presta atención, que el Señor, viene el término erjomai, que el Señor está viniendo. Date cuenta, despierta, el Señor está viniendo. Y hay otro término interesante en este mismo versículo que dice que todos los linajes de la tierra harán copto, que significa no solamente es lamentarse, así en el aspecto de aquejumbrarse y apesadumbrarse, significa físicamente golpearse por culpa, por aflicción. Y es lo que nos declara la palabra que va a pasar con todos los linajes de la tierra. Va a ser tal la aflicción, el remordimiento de no haber reconocido el señorío, la potencia, el sacrificio de Jesucristo, que ellos mismos se golpearán en el pecho por aflicción y por lamentación. Versículo 8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Ahora, aquí en este versículo 8 hay un término que se lee de la siguiente manera: Kurios o Teos. Kurios significa Señor y Teos significa Dios. Lo que dice original el texto en griego es el Señor Dios. Pero sabemos que hay mucha gente por ahí que le mete de pronto mano a la Biblia, malamente, para querer modificar las doctrinas y querer reafirmar su ideología. Uno de ellos son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Y ellos precisamente en su traducción del Nuevo Mundo lo han traducido de la siguiente manera: yo soy el alfa y la omega, dice Jehová Dios. En ningún momento vemos el nombre de Dios, vemos el tetragramatón. El término original es Señor Dios. ¿Y a quién se refiere la Biblia por Señor Dios? A Jesucristo. Pero ellos, como niegan la divinidad de Jesús, lo cambian arbitrariamente y le incluyen el nombre, y que además sabemos que es una mala traducción del tetragramatón. Jehová es una muy mala traducción del término original en hebreo. Y ellos lo incluyen de esa manera. Por ejemplo, Biblias muy antiguas, como la Biblia del Oso, o incluso la Biblia de las Américas, lo pone de esa manera: yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esta es la mejor traducción. Ni quitar Dios, ni quitar Señor, ni cambiarle y ponerle un nombre propio. El Espíritu Santo nos dará el entendimiento de qué es lo mejor en este caso, y cada uno de nosotros en nuestra relación con el Señor, Dios nos dará ese entendimiento. Y los traductores bíblicos no tienen por qué meter mano. No tienen por qué meter mano ni queriendo aclarar algún concepto. Y este es un ejemplo de cómo hay gente que de pronto le mete mano con una mala intención. Versículo 9. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Aquí, ¿qué le está diciendo Juan? Yo también, la tribulación que ustedes están sufriendo, ¿qué creen? Que yo también soy partícipe. Y la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí Juan nos está dando testimonio. La tribulación que ustedes han pasado, que están pasando, la estoy pasando yo también. Y no es una tribulación por causas del mundo, por rencillas, por problemas con los vecinos, por ganancias deshonestas. Ellos están sufriendo persecución por dar el testimonio vivo de Jesucristo. Y es por ese motivo que él se encuentra en la isla de Patmos. Como le dijimos al inicio, la isla de Patmos es una isla que se encuentra en lo que el día de hoy es Grecia, el mar Egeo. Y esta isla, curiosamente, está enfrente a las costas de Turquía. Muchas de las iglesias a las que se está dirigiendo esta carta, que era la parte de Asia del Imperio Romano, hoy, el día de hoy, estaban en Turquía. Es Turquía. Y es en esta isla de castigo, donde están los presos políticos,
que le va a escribir a las iglesias que están del otro lado del mar, cruzando. La isla, entenderán que como es una isla de castigo, no es una isla, pues, precisamente bonita, ¿no? Es una isla desértica, rocosa, seca, árida. Incluso al día de hoy, con toda la tecnología, con todas las técnicas de construcción, hay muy pocos habitantes. Es muy difícil vivir en esa isla porque hay mucho terreno montañoso y está vacío completamente. Para que usted se dé una idea, la isla de Patmos tiene una extensión de 34 kilómetros cuadrados. Bueno, si lo comparamos con Isla Mujeres tiene 4.22. Entonces, como 8 veces Isla Mujeres, pero eso no es una referencia porque sabemos que Isla Mujeres es muy chiquito, ¿no? Holbox, por ejemplo, tiene 55.95 kilómetros cuadrados. Eso quiere decir que es una isla que es poco más pequeña que Holbox, pero la diferencia es que es totalmente piedra rocosa, árida, y mandaban ahí a la gente precisamente a sufrir, y los ponían a trabajos forzados. Y es en este lugar de aflicción, de terribles condiciones, que Juan escribe esta carta por una revelación. Dice el versículo 10: y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay un consenso prácticamente generalizado de todas las iglesias cristianas que en la iglesia primitiva los primeros cristianos se reunían en un día específico. ¿Cuál es ese día que se reunían los cristianos? En el día domingo, en el primer día de la semana. Vamos a Hechos 27. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso de la medianoche. Primera de Corintios 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Es consenso, y el grueso de las iglesias cristianas así lo piensan, que el día que se celebra al Señor es el día domingo, porque nosotros celebramos la resurrección de Jesús. La iglesia original, antes del sacrificio de Jesús, antes del ministerio de Jesús, los judíos cuando celebraban, como bien lo dicen ustedes, como bien lo decía Andrés, el sábado. Pero al día de hoy, básicamente todas las iglesias que tienen esas raíces judaizantes o que abogan por regresar de alguna manera a la ley, son las únicas que celebran el día sábado como día del Señor. Prácticamente todos los cristianos lo celebran por eso el domingo. Y por eso nosotros creemos que es el día del Señor. Cuando recibe esta visión, Juan, es que él estaba el domingo en la iglesia de Patmos. Y dice: escuché detrás de mí una voz como de trompeta que decía, versículo 11, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Estas son las iglesias de Asia a las que estaban escribiendo y son el objeto principal del libro de Apocalipsis, y todas ellas están en lo que el día de hoy es Turquía. Ahora, aquí hay un añadido. Sabrá usted que las Biblias que tenemos al día de hoy vienen de las traducciones de muchos manuscritos. Aquí la Reina Valera 1960 incluye este término que dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Este texto no aparece en otros manuscritos más antiguos del siglo X. Es increíble ver cómo los distintos manuscritos en griego que se han encontrado en todo el mundo prácticamente son idénticos en un 99%. Como copista, sabes que tú no puedes modificar la Biblia, no le puedes añadir y no le puedes quitar. Pero específicamente en este versículo piensan que fue un error de traducción. Ahora, que Jesús diga: yo soy el alfa y el omega, y el primero y el último, y el último, que venga aquí repetido, o que quitáramos este texto, ¿le quita algo a la personalidad de Jesús? Absolutamente nada.
Ya en el versículo 8 ya habíamos visto esa declaración, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, bueno, eso queda como dato curioso, precisamente hay muchas Biblias que al día de hoy, este texto que estoy leyendo, no les va a aparecer. Versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Los candeleros de oro vienen desde un pasaje de Zacarías, capítulo 4, versículo 2, y aquí mismo, cuando se trata en libros proféticos y apocalípticos, aquí mismo se nos va a declarar cuál es el mensaje. El mensaje nos lo va a decir en el versículo 20. ¿Qué significaba cada uno de los 7 candeleros de oro? Cada uno de los candeleros era cada una de las iglesias a las cuales se le estaba escribiendo la epístola. ¿Amén? Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Imagínense la escena y vamos construyendo la escena. Él está en esta isla desértica, rocosa, escucha una voz como de trompeta, como de estruendo, y en ese momento lo primero que ve es 7 candeleros. Pero al momento que Juan termina de darse la vuelta, ¿qué es lo que encuentra? Alguien semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, lo recordamos, es de Jesús, pero viene una analogía y es una referencia directamente a Daniel 7:13. En Daniel 7:13 nos decía, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. El título del Hijo del Hombre era el término que más prefería Jesús, porque era un término que se alejaba de lo que la gente esperaba de él. ¿Qué esperaban los judíos de la época de Jesús? Del Mesías. Un rey con poder. Un rey guerrero, un militar, pero Jesús, él le gustaba precisamente identificarse con ese término, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Y es justamente aquí donde nos dice Juan que ve como un Hijo de Hombre. ¿A través de qué? De que él estará haciendo sus trabajos forzados picando piedra y escucha una voz como de trompeta. Ahora, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. ¿Recuerda usted alguna otra vez donde usted ha escuchado una voz de trompeta? Haga memoria. ¿En dónde? ¿En dónde? En Éxodo, cuando justamente Moisés se aparece en el monte Sinaí, ellos ahí declaran que el Señor Dios Todopoderoso tenía voz de shofar, tenía voz de trompeta, y era voz, escuchaban. Y aquí nuevamente Juan escucha una voz, y escucha una voz tan potente que es una voz de trompeta. Y eso lo hace a él, llama su atención, voltea, y lo primero que ve son estos 7 candeleros de oro. En medio ve uno semejante al Hijo del Hombre. Y dice que estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué nos va a decir esto de la naturaleza de Jesús? Que tenía una ropa que llegaba hasta los pies. Los vestidos largos en la antigüedad estaban destinados para personas sumamente importantes. ¿Por qué? Porque no tenían actividad física. Si usted iba a luchar, a la guerra, a cuidar ganado, a pastorear, a vender, no podía usted andar con vestidos sumamente largos porque le resultaban estorbosos. Lo que nos está diciendo el vestido y la vestimenta de Jesús es que es una persona digna de completa autoridad. Y dice, y ceñido el pecho por un cinto de oro. ¿Recuerda usted cómo era la vestimenta de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Éxodo 39, versículos 1 al 5, nos dice precisamente cómo vestían los sacerdotes, pero hay un punto sumamente importante. Dice en este texto que había hilos de oro en el cinto que daba vuelta alrededor del pecho del sumo sacerdote de Israel. Era una prenda que tenía hilos de oro. ¿Y cómo es la vestimenta de Jesús? Trae un cinto completamente de oro. ¿Qué nos está diciendo esto? Es una referencia a su santidad, es una referencia a su sacerdocio, de cuán grande es el sacerdocio eterno y celestial de Jesús en este momento.
Eso es lo que nos está diciendo el versículo 13. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Esta alusión de que tenía cabellos blancos y que blanca lana como la nieve, nos estás diciendo que es como la imagen del anciano de días. Es una persona que ya tiene tiempo en el universo y además que tiene autoridad. Hay algunos que dicen que Jesucristo fue creado para venir al mundo. Eso es completamente falso. Jesús está desde el principio y está desde el principio y hasta el fin. Y es lo que nos dice sus cabellos blancos, que él ya también es un anciano de días, que él ya tiene tiempo de existir. Y esto nos da la idea que en la cultura griega, en la cultura hebrea, ¿qué significa ser un anciano de días y tener el cabello blanco? Experiencia de respeto. Gran sabiduría, respeto, ¿y qué más? El blanco, ¿qué nos da la idea? De pureza. Y aquí vamos conociendo los atributos de Jesús. Un ser eterno, de días, con sabiduría y además con una pureza extraordinaria. Y sus ojos como llama de fuego. ¿Qué significará que sea la llama, con sus ojos como llama de fuego? Pureza. Pureza, pero también recordemos, fuerza, claro, pero recordamos además que Jesucristo como Dios todo lo sabe y todo lo ve. Y no solamente eso, además de que todo lo sabe y todo lo ve, nada le queda encubierto. Él tiene la capacidad de verlo todo. Ayer veíamos en el altar familiar de la palabra ociosa, ¿verdad? Y decía que de toda palabra ociosa daremos ¿qué? Daremos cuentas en el día del juicio. ¿Y ante quién vamos a dar cuentas en el día del juicio? Ante Jesús. Y por eso Él tiene los ojos de fuego. Son unos ojos que todo lo ven, todo lo saben, y que ven hasta lo más profundo del corazón humano. Amén. Vamos a darle gloria al Señor hasta este momento. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Nuevamente ya habíamos dicho, el fuego está relacionado con el juicio. Pero además el bronce también es un metal que está asociado al juicio y al sacrificio. En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, en su capítulo 27, en los versículos del 1 al 6, sabemos que había un altar donde se presentaba el sacrificio en Israel y se le conocía como el altar de bronce. Que los pies sean de Jesús, sean semejantes al bronce bruñido y que, como dice la palabra, sean refulgentes como en un horno, nos habla de que Jesús ha pasado a través del fuego del juicio y que ha salido adelante con una pureza refinada. Jesús ha pasado a través de ese proceso que se llama fuego refinador. Jesús mismo dio su vida para tomar el control de la muerte y del Hades, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y para eso qué pasó? Que se necesitaba, para que alguien tuviera ese poder y esa autoridad, que fuera juzgado y fuera hallado inocente. Jesús, los pies como bronce bruñido, significa que ha pasado por ese juicio y ha salido adelante, ha salido victorioso. Y nos dice nuevamente que tiene una voz como de estruendo de muchas aguas. Jesús tiene una voz de poder y de majestad, como si fuera una poderosa catarata. Esa es la voz de Jesucristo el día de hoy. Versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. ¿Qué tenía en su diestra? 7 estrellas. Imagínense qué tan gloriosa es la visión de Jesucristo, que 7 estrellas son absolutamente nada comparada con Él. Tiene en su diestra 7 estrellas, pero su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Dice el texto original en griego, el sol cuando resplandece y cuando brilla en todo su poder. Esa es la imagen de Jesucristo y del rostro de Jesucristo.
Ahora, ¿será que Jesucristo literalmente tenga una espada de 2 filos saliendo de su boca? No es que sea literal, no es que la lleve en los dientes. La palabra en griego que es la palabra, es justamente el arma de Jesucristo, es la palabra de Dios, es nuestra arma también, esa palabra de Dios que dice en Efesios capítulo 6, versículo 17. Esa es la majestuosidad, la autoridad y la justicia que sale de la boca de Jesús. Y nuevamente nos repite que su rostro es como un sol cuando resplandece con su fuerza. Ahora, esta es la imagen que tenemos de Jesús en este momento. Es la imagen que les había pedido que lo imaginaran antes de este estudio. ¿Por qué? ¿Cómo se lo habían imaginado? Pon micrófono. ¿Yo? Sí me lo había imaginado con una túnica blanca y con un cinturón pero rojo y con cabello café y barba. Y con cabello café. Yo me lo imaginé con ¿cómo se llama? Un tílico blanco, es con un tílico blanco, también con pelo café, con un cinturón café con rojo y ya. Yo me lo había imaginado con una túnica blanca, todo de blanco, el cabello café y con los brazos abiertos con amor. Híjoles, pues yo sí me lo imaginé como el anciano de Días con la vestimenta larga, y la verdad no me gustaba ver el rostro porque me daba miedo, porque sí me acordé del Apocalipsis, que así lo íbamos a ver. Pues yo nada más de blanco y pues así como te lo pintan, de pelo café largo y barba, entonces... Ahora es curioso, ya nosotros habíamos visto una analogía y ya habíamos visto un precedente de cómo sería la gloria postrera de Jesús. Vemos en Mateo 17:2 ese episodio cuando Jesucristo se transfigura delante de 3 de sus discípulos, de Jacobo, de Juan y de Pedro, y nos dice que su gloria era tan grande que su rostro brilló como el sol. Y nosotros ya sabíamos que ese iba a ser algo parecido de la apariencia original de Jesús. Ahora, es desafortunado que el retrato moderno de Jesús que tenemos, primero tratamos de enfocarnos en el Jesús de carne y hueso, en el Jesús humano, pero además traemos y estamos muy cargados con la tradición del Jesús de la tradición romana. Un Jesús blanco, cabello café largo, con barbas, ojos verdes o azules, y realmente y no solamente guapote. La verdad es que es un Jesucristo que tiene rasgos incluso afeminados. Es un Jesucristo débil. Y para empezar, si esto no hubiera sido ni medianamente cerca al Jesús histórico real de carne y hueso del Israel y de la Palestina del siglo I, o sea, Jesucristo jamás hubiera podido tener esos atributos físicos de ser güero, de ojos verdes y cabello rubio castaño. Y 2, nos hemos enfocado en la visión de un Jesucristo muy débil. Les digo, realmente cuando usted piensa en esas imágenes y al día de hoy, usted puede encontrar, mucha gente que cuenta con esos cuadros al día de hoy en su casa, es un Jesucristo, o sea, prácticamente lo vemos y es débil, o sea, enfermizo, afeminado, muy delgado, parece, o sea, que está esquelético. Y la verdad es que eso ha llevado a mucha gente a confundirse. Mucha gente cree que el día de mañana, que está en el juicio delante de nuestro Señor, en su presencia,
va a encontrar a un varón así, a un varón débil que le va a decir, no te preocupes, yo te perdono todo, fuiste malo, pero no es como va a funcionar. Se nos olvida que nosotros tenemos que enfocar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro pensamiento hacia el Jesucristo glorificado, no a ese Jesucristo que nos han hecho creer, no al Jesucristo de carne, al Jesucristo que vive ahora y que está ahora mismo a la diestra de Dios Padre y ha recibido toda la gloria, todo el poder y toda la autoridad. Ese Jesucristo es el que viene aquí descrito. Esta es la única descripción física que tenemos de Jesús en toda la Biblia. No hay ni siquiera ninguna descripción en los evangelios, porque lo importante no es saber cómo era Él según la carne, no es cómo se vería como si fuera humano. Lo importante que es cómo se ve al día de hoy en su gloria, en su majestad. Nos dice Pablo en 2 Corintios 5:16. Nos dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 16: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros ya no conocimos a ese hombre de carne y hueso. Nosotros conocemos a ese Cristo que está en toda autoridad y esplendor. ¿Puso atención a esta alabanza que pusimos el día de hoy? A la penúltima. Se llama, para los que están en internet y que no estuvieron con nosotros en el servicio, en la alabanza, busquen esa canción que se llama El Digno Dios, de Alfarero Music. Alfarero Music es una iglesia cristiana en Monterrey y nos habla precisamente de esto, de la imagen del Jesucristo de este momento que está en los cielos y en la gloria de Dios. Y es la imagen, esa misma imagen que tiene Jesucristo en este momento, con la que va a venir. ¿Por qué es importante saberlo? Porque espero que no se equivoque y no se confunda el día de hoy. Al día de hoy hay muchos falsos mesías por ahí por el mundo, que simplemente con dejarse el cabello largo, dejarse las barbas y ponerse una túnica blanca larga y una cinta roja cruzando el pecho, se dicen ser el Mesías. Hay un tipo que lo trajeron desde Perú anunciando que él es el auténtico y original Mesías. Y les pido por favor, no se deje engañar. El Mesías el día de mañana no va a regresar ya en carne y sangre, sino va a regresar en todo su esplendor que tiene el día de hoy. Esa es la imagen que tiene Jesús. Y yo la verdad es que de un tiempo para acá me llama muchísimo la atención, me impone mucho el pensar en ese momento, como nos adelanta la palabra, que Jesucristo vendrá en las nubes. Me impacta muchísimo este tema y yo le invito que piense a Jesucristo a partir del día de hoy en base a esta concepción. No hay mejor base que tenemos, que es la misma palabra del Señor. No se base en lo que le digan otros hombres, otras personas, una imagen, un cuadro que le venden en el mercado. Básese en la palabra de Dios para conocer más a Jesús. Amén. Vamos a darle así gloria al Señor, por favor. ¿Qué es lo que pasa? Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Imagínense qué tan cambiado y qué tanto se cumplen las palabras de Pablo de que ya no conocemos a Cristo, que Juan, siendo el discípulo amado que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena, no lo reconoció. Y es solamente cuando Jesús le pone la mano, le pone la diestra, que es cuando Juan reconoce algo familiar. Y le dice el Maestro Jesús, le dice: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Muchas veces, cuando estamos en el mundo, cuando no leemos la palabra del Señor, creemos que el diablo es el dueño del infierno, que él es el que tiene la capacidad de abrir y de llevar a la gente al infierno. Y ¿sabe qué? No es así. El que tiene las llaves del Hades, de la muerte, es Jesucristo. Y esto porque lo ha ganado, porque él es digno. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La traducción más acorde sería: escribe las cosas que viste
todo lo que ha visto, toda esta gloria y esta majestuosidad, las que están siendo, o sea, lo que están pasando, y las que llegarán a ser después de estas cosas. Esto nos confirma que es una palabra profética y es un mensaje de Dios a futuro. A partir de este momento se desarrollará precisamente la historia y el libro del Apocalipsis en esas tres fases. El contexto y lo que ha pasado en la persecución de esas 7 iglesias, el presente en esas 7 iglesias, lo que va a pasar, lo que está pasando, y el futuro, lo que pasará no solamente con esas 7 iglesias, sino con el reino de Dios y su justicia. Y esto, hermanos, nos quedará como la introducción el día de hoy al Apocalipsis. Vamos a darle gloria al Señor. Pónganse de pie, vamos a terminar con el servicio del día de hoy, por favor.